agradecido de poderle conocer y descubrir a través de su palabra y el regalo que tenemos de poder hablarle y que nos escuche, que nos oiga, que tantas veces, que llamamos oración, que tantas veces despreciamos. Y igual que las otras dos cosas anteriores que he dicho, que muchísimas veces en la vida las dejamos como relegadas. La grandeza de nuestro Dios, la posibilidad de conocerle a través de su palabra revelada y la posibilidad de hablar con Él y que nos escuche. Y quería acercaros en Éxodo 19, al primer encuentro que tiene el pueblo de Israel con su Dios. Y empieza el texto, es solamente por ponernos un poco en situación, el texto empieza, Éxodo 19, 1, dice: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y partieron de Refidim y entraron en el desierto de Sinaí, y allí acampó Israel frente a la montaña. Pero Moisés había subido delante de Elohim, el muy poderoso. Pues Yahvé, o Jehová, voy a leer de una versión que es textual y suele usar la palabra Elohim, que nosotros tenemos traducida como Señor, el muy poderoso. Y también lee Yahvé, YHVH, que nosotros tenemos traducida como Jehová, que es como el Señor se reveló al pueblo de Israel, el que es, el eterno. A mí me gusta leerlo así porque me inquieta más todavía, me llama más todavía. Nuestro Dios es el eterno, el muy poderoso. Y sigue diciendo: pero Moisés había subido delante de Elohim, pues Yahvé lo había llamado desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. El 4. Vosotros mismos visteis que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Y después de escuchar esto del Señor, el pueblo de Israel le dice en el 8, haremos todo lo que Jehová ha hablado. En el 16 dice: al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos y una nube muy espesa sobre el monte y un fuerte sonido de shofar, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Este es nuestro Señor. Nuestro Señor se presentó al pueblo de Israel y el monte ardía. Y el pueblo temía la presencia del Dios creador de los cielos y la tierra. Ese es nuestro Señor. Y a veces, o por lo menos algo que a mí la verdad que ha cambiado mi forma de mirar al Señor estos meses, de entenderle, ha sido el hecho de que, no sé, a lo mejor es algo que solo entendía yo, pero yo tenía el entendimiento, o así, de que el pueblo de Israel vivía como bajo los bienes materiales, terrenales y temporales. Ellos se dedicaban a hacer sacrificios, ellos se dedicaban a tener una vida bendecida por el Señor, ¿no? Y entonces yo fui el que recibí la gran revelación en Cristo. Y para mí ha sido impresionante entender que esto no es así, que el Señor reveló a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Que el pueblo de Israel y sus escogidos no deseaban los bienes terrenales, temporales y materiales, sino los espirituales, celestiales y eternos, desde que le conocieron. Y uno de los puntos en los que uno se puede agarrar para esto es que si analizas las Escrituras, voy a usar la palabra siervo de Dios, pero ninguno de los que conoció a Dios y fue su voz o tuvo relación con Él o fue instrumento suyo, vivió una vida que yo le cambiaría. Todos tuvieron vidas realmente duras, peleagudas, problemas familiares serios, dificultades con los gobiernos,
Puedes analizar cualquier personaje de la Biblia. Otro segundo punto es que ellos mismos nos revelan, voy a leer 3 textos, que su esperanza era la vida eterna, desde el principio. Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando me despierte a tu semejanza. Ya el salmista anhelaba el encontrarse en la presencia del Señor en la vida eterna. El Salmo 92:5, 6 y 7 dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, tus pensamientos son muy profundos, el hombre insensible no los percibe y el insensato no entiende esto. Cuando los malvados reverdecen como la hierba y todos los que hacen iniquidad florecen, es para que sean destruidos eternamente. Ya tenían conocimiento del castigo eterno. Job 19:25 y 26 dice, porque he sabido que el Eterno que me redime está por levantarse sobre la tierra. Este texto está por levantarse sobre la tierra, podría entenderse como por manifestarse en carne. Y después de deshecha está mi piel, dice Job, en mi carne le he de ver a el poderoso, Elohab, dice, a Elohim. Estos hombres fueron puestos por el Espíritu Santo para anunciar la fe al pueblo. Por lo tanto, entendemos que esto es lo que, aunque el pueblo no acabase de entender, el pueblo debía entender, que esperaban lo celestial. No solo así, sino que, aunque cuesta a veces entenderlo, en Hebreos 11, lo que nos enseña claramente es que, como dice, nuestros antepasados fueron salvos por fe. Por fe. Nada de sacrificios, por fe. Dice Hebreos 11:1, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es porque en ella fueron aprobados los antepasados. Y luego sigue relatando quiénes fueron aprobados. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Fueron aprobados por fe. No solo eso, sino que en Hebreos 11:15 dice que ellos salieron de su patria, cuando les da la promesa, salieron de su patria, y dice el 15, y si ciertamente se acordaran de aquella patria de donde salieron y hubiesen tenido tiempo de regresar. Dice el 16, pero anhelaban una patria mejor, esta es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Ellos salieron de su tierra no en busca de la tierra prometida porque allí iban a tener leche y miel y iban a vivir fortalecidos en un pueblo suyo. No, ellos buscaban la patria celestial. Probablemente si yo leyese el Antiguo Testamento no interpretaría esto, pero esto lo está interpretando el apóstol que escribió Hebreos. Ellos anhelaban la celestial y Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Por eso Dios dice en Marcos 12:24, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no solamente tenían una promesa de una patria, de una vida eterna, de un reino celestial, sino que tenían la gran promesa de Jesucristo. Este texto, la verdad que lo he leído 1.000.000 de veces y nunca lo había entendido así. Pero Romanos 1:1 dice, Pablo, esclavo de Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, está hablando de Jesucristo y del Evangelio de Jesucristo, dice, el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Ellos ya tenían la revelación de Cristo, tenían al menos luz, estaban viviendo sombras de lo que había de venir, pero ellos tenían la revelación de Cristo. Por eso el propio Jesús, en Lucas 24:27, habla después de su resurrección y les dice, se presenta en el camino de Maús a 2 de sus discípulos y les dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las Escrituras las cosas referidas a Él mismo. Pero no solo tenían la promesa de Cristo Jesús, sino que también tuvieron su bautismo. Dice 1 Corintios 10, esto lo dice Pablo,
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Pasaron su bautismo. Y no solo su bautismo, sino que también tuvieron su Pascua, su comunión, su recuerdo del sacrificio que haría Cristo por ellos. Dice 1 Corintios 10:3. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Yo no hubiese interpretado esto jamás así si hubiese leído el Antiguo Testamento solo, pero Pablo lo interpreta así. Ellos tenían la promesa de lo celestial, ellos tenían la promesa de Cristo, ellos pasaron su bautismo, ellos tuvieron su comunión, ellos tenían una clarísima esperanza de la vida eterna, pero hubo un problema. Sigue el texto en 1 Corintios 10, según sigue, dice: pero Dios no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Por lo tanto, yo puedo tener la promesa de que Cristo va a venir, yo puedo haber pasado por el bautismo, yo puedo haber tenido mi comunión, y que esto sea un peligro para mí. Dice, y todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, les dice, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron, no seamos idólatras como ellos fueron idólatras, no seamos fornicarios como ellos fueron fornicarios, no tentemos a Cristo como ellos tentaron a Cristo, no murmuréis como ellos murmuraron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, a nosotros. O sea, se puede dar el caso de que yo esté experimentando, como parte del pueblo de Israel experimentó todas estas maravillas, y que quede tendido en el desierto, que mi vida no llegue al punto que debe de llegar. Por eso, este texto me encanta, de 2 Corintios 13, lo leo muchísimo, 2 Corintios 13, 5. Es necesario que nos analicemos, que observemos si estamos caminando en la luz. El texto dice, 2 Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis descalificados. Pablo está diciendo, el Señor creador de los cielos y la tierra que vino en carne habita dentro de ti. ¿Me estás diciendo en serio que tú no puedes analizarte y saber que el Señor, el Rey de Reyes, habita en ti y está transformando tu vida? Si no es así, hay que tomar remedio. ¿O no os conocéis que Jesucristo habita en vosotros? A menos que estéis descalificados, a menos que suspendáis el examen, a menos que tú te analices y digas, el Señor no habita en mí. Señor, me arrepiento, perdóname, habita en mí. Sigue diciendo el versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hace referencia a un examinarse continuo. Yo entiendo que a lo mejor no es, o muchos no estéis de acuerdo conmigo, pero entiendo que la vida de un cristiano es un completo arrepentimiento constante. No de fustigarse, sino un arrepentimiento, un examen constante de cómo es mi Dios, cómo soy yo y en qué cosas debo cambiar. Constantemente, frecuentemente, continuamente. En esto tengo que cambiar, sí, Señor, porque tú eres así de glorioso y yo soy asá. Cambia mi corazón, Señor. Y así analizar que Jesucristo está en mí, porque mi corazón cambia. El versículo 13 que viene después es tremendamente duro. Probablemente no me gustaría ni leerlo, pero está escrito. Dice, estoy leyendo 1 Corintios 10, he leído prácticamente entero, estoy en el 13. Dice, no os ha sobrevenido, encima lo conocemos, pero muchísimo seguro.
No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probado más de lo que podéis. Antes bien, justamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Lo voy a volver a leer. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Mira, cuando una prueba viene a mi vida y a tu vida, esto es impresionante, pero Dios ya la ha medido, ya la ha pesado, ya la ha valorado y sabe que puedes con ella. No solo eso, sino que con esa misma prueba ha provisto una puerta para que puedas salir de ella. Por lo tanto, cada vez que yo caigo es porque yo rehuyo de abrir esa puerta y en lo interno de mi corazón abrazo esa prueba, ese pecado, y no quiero huir de él. Pero el Señor ya midió, ya pesó, ya valoró y dijo, mi hijo puede con ello y le voy a poner esta puerta para que salga victorioso. Pero aún así decidimos darle la espalda. Aun con esto que digo, no caigáis en el error de que pueda pensar de que podemos hacer algo por nuestras propias fuerzas. Nunca, jamás, en nuestras propias fuerzas. Es imposible. Esta misión, esta vida de cristianos, es imposible en nuestras propias fuerzas. La batalla que hay que luchar es imposible de ganar nosotros. Imposible. Por eso hay textos como Efesios 6:10 que dicen, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O Juan 15:5 que dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es conocer al Señor y examinarnos y no ser una pila, ser una rama de esta vid. Lo compartí en un retiro ya hace tiempo, pero hablamos muchísimo de me voy a cargar las pilas y voy a esta reunión para cargarme las pilas o voy a tener este tiempo de alabanza para cargarme las pilas, pero yo no entiendo que la Biblia enseñe nada de que nos tenemos que como recargar o coger energías del Señor. No, nosotros tenemos que ser una rama de la vid y la rama o está en la vid y está viva o no está en la vid y está muerta, seca. No somos baterías, somos ramas de la vid. Y si estamos en la vid, damos fruto. Y si estamos en la vid, todo lo podemos en Cristo que nos da las fuerzas. Y Él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Ahora, un ejemplo práctico de cómo empezar a examinarnos lo encontré en nuestro lema de este año. Y me he pegado la pegatina aquí, en la hoja de nuestro lema. Sed llenos del Espíritu, Efesios 5. Es necesario ser llenos del Espíritu. Es imprescindible. Quería hablar de Efesios 5 haciendo... Mira, la palabra de Dios, nosotros cuando vamos a prisión a veces la gente nos dice como, bueno, no, pues es complicado de entender esto, tal, algunos otros no. Pero la palabra de Dios está escrita para nosotros, para lo vil y lo menospreciado del mundo, para avergonzar a los sabios. La palabra de Dios es para los que no entendemos, para darnos vida. Pero necesitamos sentarnos y estudiarla. Y quería hablar de este texto de Efesios 5 haciendo un paralelismo entre dos textos que son, y voy a intentar enseñar o demostrar que son idénticos, que son Efesios 5 y Colosenses 3, hacer un paralelismo de estos dos textos para entender en profundidad qué es esto de ser llenos del Espíritu Santo. Hay una... no sé si lo acabo de decir, pero paralelismo entre dos textos es, pues, por ejemplo, yo escribo una carta
sobre un acontecimiento, sobre un funeral a un amigo, y yo le explico cómo ha sido el funeral y le escribo otra carta a mi primo. Y las dos cartas no las he escrito igual, pero básicamente le estoy contando la misma historia y le estoy diciendo las mismas cosas. Por lo tanto, cosas que en una carta no se puedan entender muy claramente, a lo mejor en la otra se explican con más claridad y viceversa. Por eso hay como una norma dentro de se llama como hermenéutica, pero dentro de estudiar la palabra de Dios, que es que hay cosas que son fáciles, claras, sencillas, y otras que son un poco más complicadas, oscuras, más difíciles de entender. Pues tenemos que entender siempre la palabra de Dios, cogiendo todas esas cosas claras y dando luz a las que son difíciles de entender o oscuras. ¿Vale? El texto de Efesios 5, nuestro lema es el versículo 18 que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu. Básicamente lo que está haciendo aquí es una comparativa entre lo errático que hay en la embriaguez, que lo conocemos todos. Cuando uno ha bebido, pues no anda bien, no ve bien, no escucha bien, no rige bien su vida. Y cuando uno está sobrio, pues lo asemeja a ser lleno del Espíritu, ve bien, habla bien, dirige bien su vida, a nivel físico, ¿no? Pero el texto empieza diciendo, Efesios 5, 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo también nos amó, y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Pero inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia, ni aun sean nombradas entre vosotros como conviene a santos, ni obscenidades, ni necio hablar, ni vulgaridades, que no convienen, sino más bien acción de gracias, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral sexual o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Y dice el 6, y nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vamos a Colosenses 3 y dice a partir del 5, estoy haciendo el paralelismo. Haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, deseos malos y la avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las que también vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguajes obscenos de vuestra boca. ¿Veis el paralelismo? Luego sigue Efesios 5, a partir del 19 voy a leer. Voy a dejar lo que es el texto del 18 y 19 para el final. Dice el 19. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos al Señor de todo corazón, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siendo dóciles los unos con los otros en temor de Cristo, esposas, y luego empieza... comportaos así, esposas, comportaos así, maridos, comportaos así, hijos, comportaos así, padres, comportaos así, empleados, comportaos así, jefes de los empleados, comportaos así. Y en cambio en Colosenses 3 sigue diciendo, leo a partir de la mitad del versículo 16, dice, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en nuestro corazón a Dios, y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Así que, esposas, comportaos de esta manera, esposos, comportaos de esta manera, hijos, padres, jefes, empleados, y sigue del mismo modo, comportaos así. ¿Dónde está el paralelismo de nuestro texto? En nuestro texto dice a partir del 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y a veces el hecho de no profundizar en qué nos está queriendo decir el escritor inspirado del texto con respecto a un texto concreto, nos puede llevar a
Mira, si te lleva a no saber ciertamente qué está queriendo decir, pues bueno, no está mal. Pero a veces cogemos un texto y lo estiramos a nuestra conformancia, le damos nuestro gusto y de ahí salen, pues a veces ideas locas. Y es peligroso, porque a veces da lugar a... ha dado lugar a multitud de sectas que han decidido que un texto en concreto quiere decir una cosa concreta para ellos. Pero la palabra es extensa y nos da un mensaje único. Bueno, ha hecho este inciso. En Colosenses 3 lo que nos dice es: la palabra de Cristo viva en vosotros con abundancia y con toda sabiduría. Posteriormente dice: la palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia y con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales. En Efesios 5 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros salmos, himnos, cánticos espirituales. ¿Se ve el paralelismo? Básicamente, si juntásemos las dos cartas, Pablo estaría diciendo: por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. La palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría. Para esto, sed llenos del Espíritu Santo. Necesitamos conocer al Señor, conocerle profundamente para poder examinarnos. Es difícil saber cuál es la voluntad del Señor. Yo he cogido algunos textos. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de moralidad sexual. Primera de Tesalonicenses 5, a partir del 14 dice: hermanos, también os rogamos, amonestad a los desordenados, animad a los desanimados, dedicaos a los débiles, sed pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Regocijaros siempre, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:15 dice: porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y el último que busqué, que me da más miedo leer, dice Juan 9:31, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mira, no necesitamos ser una iglesia, no necesitamos que un hermano uses todos sus dones al 100% de un modo espléndido y nos salpique. No necesitamos eso. Como cuerpo del Señor necesitamos que todas nuestras partes del cuerpo usen sus dones al 100%. Necesitamos todos conocer al Señor al 100%. Como ánimo, no como reproche lo digo, no está bien que una persona que ha conocido al Señor, que se conoce cristiana, que ha recibido la vida eterna de su Señor, no le conozca, que lleve 20, 30, 40 años en la fe y no conozca a su Señor, no lea su palabra. No está bien. Del mismo modo, nosotros no podemos hacer nada por nuestras fuerzas. Necesitamos tiempos de oración, en intimidad con el Señor. No para locuras, sino para centrarnos en el Señor, de lo que Él reclama de nosotros en su palabra, de lo que Él es y lo que pide, de cómo Él quiere transformarnos, cuál es su voluntad. Pasar tiempos de intimidad con el Señor. Y a lo mejor el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y estás pensando ahora: esta noche voy a orar 2 horas seguidas. Esa no es la solución para nada. La solución es una vida de conocimiento del Señor y de oración. 5 minutos, 1 minuto. A la semana 5, al mes 10, al año 1 hora.
Me refiero al día. No, igual que con el conocimiento de la palabra, no es sano que el cuerpo de Cristo viva de la oración del 10% de la gente. Necesitas una vida de oración, si no, tu vida va a perder su sentido, vas a vivir una victoria que no vas a conocer porque no vas a conocer la voluntad de Dios que está teniendo en tu vida, o vas a vivir en derrota. Y lo tercero es que debemos ver esos frutos de la santificación, esto es, el conocer a Dios a través de su palabra y el pasar tiempos en intimidad con Él, como dice el Padre Nuestro, reconociendo quién es Él y no pidiéndole las cosas que Él ya sabe que conocemos, sino las cosas que de verdad necesitamos y confiando en fe que Él es poderoso para cambiar nuestro corazón y santificarnos. Veremos frutos, veremos nuestras vidas cambiadas, podremos examinarnos, como dice 2 Corintios, y decir, Cristo vive en mí. Hay una frase que me dijo o que escuché de un hermano hace un par de semanas, que la verdad que me tocó bastante, es una frase muy sencilla. Él preguntaba, ¿estás orando y estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando y estás leyendo la Biblia? Leyendo la Biblia para conocer al Señor, orando para que Él transforme tu corazón en santificación a semejanza de Cristo. En la iglesia nos tenemos que cuidar y alimentar los unos a los otros. Es una convivencia. He hablado muchas veces con Pierre el hecho de que a veces da la sensación de que aquí solo hay uno trabajando y el resto sentados pensando, bueno, pues no debiera ser así. Todos estamos para enriquecer y alimentar la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Estás leyendo la Biblia y orando? Y si no, ¿cómo vamos a crecer si no estamos leyendo la Biblia y orando? ¿Cómo? Acerquémonos a Dios. Os animo, buscad en Lucas 11, ahí, Lucas 11 del 2 al 4. No voy a meterme ya con él. Lucas 11 del 2 al 4 habla del Padre Nuestro, que a veces hemos como relegado los evangélicos a un lado por el tema del mal uso de él. Pero a Jesús le preguntaron, enséñanos a orar, y es lo que contó. Y es un modelo perfecto de cómo acercarnos al Señor en temor y reverencia, sabiendo que es nuestro Padre y qué cosas pedirle. Necesitamos una iglesia que lea la Biblia y que ore. Por lo menos acuérdate de mí esta semana escuchando un eco de ¿has leído la Biblia? ¿Has orado? Que el Señor te bendiga.